Release the Kraken. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy veremos los mitos griegos que incluyen relatos épicos de dioses, monstruos y ciudades legendarias que antes se consideraron imaginación poética, pero que más tarde se descubrió que tenían una base sorprendente en la realidad. Homer's Odyssey. Is this about that minivan I rented once? No, Dad, it's an epic tale from ancient Greece. Número 48. Templo de Asclepio en Epidauro. Asclepio, hijo de Apolo y Coronis, era un mortal convertido en deidad que realizaba curaciones milagrosas. Su dominio de la medicina era tan completo que incluso comenzó a resucitar a los muertos, lo que llevó a Zeus a lanzarle un rayo. Aunque esa última parte es imposible de verificar, la arqueología ha revelado que el templo de Asclepio en Epidauro funcionó como un centro de curación altamente organizado a partir del periodo clásico. Los pacientes se sometían a una purificación ritual, dormían en cámaras de incubación para recibir interpretaciones de sus sueños y recibían tratamientos que probablemente incluían dieta, ejercicio y remedios a base de hierbas. Las inscripciones registran curas exitosas, lo que indica una documentación sistemática de resultados médicos. El mito presentaba el poder curativo como algo divino, pero la infraestructura y la práctica médica eran totalmente reales y notablemente avanzadas para su época. Número 47. Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas se consideró durante mucho tiempo una maravilla exagerada de la literatura antigua. Se dice que medía más de 30 metros de altura y honraba al dios del sol Helios. Helios was closely related to Apollo, the god of light, of truth, of vision. He is the god of the sun, who was especially worshipped on Rhodes. Los análisis modernos de las técnicas helenísticas de trabajo del bronce han transformado esta maravilla en una posibilidad, confirmando que tal estructura era técnicamente factible utilizando soportes de hierro y contrapesos de piedra. Aunque probablemente no se extendía a ambos lados de la entrada del puerto como sugerían obras de arte posteriores, los estudios de ingeniería muestran que la escala de la estatua era totalmente plausible. Los relatos antiguos que describían su grandeza no eran fantasía, sino representaciones algo embellecidas de la artesanía real. Lo que antes parecía legendario estaba en términos estructurales dentro de las capacidades de su época. The Colossus stood for just 56 years. In 226 BC, an earthquake brought it crashing to the ground, burying several houses beneath it. Número 46. Lerna. La región de Lerna se asociaba con la mítica Hidra, una serpiente de múltiples cabezas derrotada por Hércules. That doesn't sound good. Definitely not good. El mito detrás de la Hidra se desentraña ahora gracias a las pistas que ofrece el entorno de su supuesto origen. Lerna era históricamente pantanosa, propensa al estancamiento de agua, gases tóxicos y las enfermedades transmitidas por el agua. Las comunidades antiguas que intentaban establecerse en la región se enfrentaban a desafíos recurrentes, muy parecidos a luchar contra un monstruo cuyas cabezas volvían a crecer. Los restos arqueológicos han confirmado los primeros asentamientos y las dificultades para gestionar el agua en la zona. Así pues, puede que la Hidra no sea necesariamente un monstruo fantástico de proporciones míticas, sino una metáfora colectiva de un peligro ecológico persistente. En lugar de una matanza literal de monstruos, la historia refleja la confrontación de la humanidad con paisajes peligrosos. El mito transformó las dificultades ambientales en una narrativa heroica, preservando las amenazas geográficas y para la salud pública. Número 45. El lago Copaide. La leyenda cuenta que Hércules estuvo una vez en guerra con los antiguos beocios, también llamados minios. Para derrotar a sus adversarios, bloqueó los sumideros naturales subterráneos que drenaban la zona antes de desviar el río Céfiso hacia la cuenca, creando un lago enorme para atrapar a la caballería minia. El lago Copaide, como se llamaba, se drenó en el siglo XIX y ahora es una tierra plana y seca que alberga la ciudadela megalítica llamada Gla. En el lago, los arqueólogos han descubierto enormes canales de drenaje y túneles de la Edad de Bronce diseñados para recuperar tierras fértiles de las inundaciones estacionales. Los estudios confirman que los ingenieros micenos construyeron sofisticados sistemas hidráulicos siglos antes de la Grecia clásica.
Cuando estos sistemas se derrumbaron, el lago se volvió a formar, reforzando la memoria cultural de un paisaje artificial perdido. El mito de Hércules conservó los recuerdos de una gestión ambiental extraordinaria. Número 44. Orfeo. La leyenda de Orfeo cuenta la historia de un músico cuyas canciones podían encantar a los animales, mover piedras e incluso persuadir a los gobernantes del inframundo. King Hades. Queen Persephone. I greet you. Have you a song for us, little mortal man? A song? Aunque se trata claramente de un mito poético, los estudios han comenzado a relacionar a Orfeo con las primeras religiones de misterios que utilizaban la música y los cantos rítmicos para inducir estados de trance. Los descubrimientos arqueológicos de tablillas de oro órficas enterradas con los iniciados contienen instrucciones para navegar por el más allá. Estos pasaportes al más allá confirman la existencia de sistemas de creencias organizados centrados en la purificación y el renacimiento espiritual, donde especialistas en rituales usaban la actuación como herramienta transformadora. El mito de Orfeo simboliza esa auténtica tradición religiosa, donde el arte y la espiritualidad se fusionaban para darles forma a profundas experiencias comunitarias. Just give me the chance, and I will prove to you both that my love for Eurydice is stronger than even death itself. Número 43. Cassandra. Se le concedió el don de la profecía, pero también se le maldijo para que nadie creyera sus advertencias. Cassandra! Enough! The war will not be over until the curse is lifted. You all know it. Why can you not understand? Why do you not believe? Esta es la historia de Cassandra, una figura que en su día fue trágica en la mitología griega. Los historiadores creen ahora que su historia, aunque mitológica en su forma, refleja dinámicas sociales reales dentro de las cortes de la Edad de Bronce. Las pruebas arqueológicas y los estudios comparativos han demostrado que existían consejeros proféticos en las sociedades antiguas. Aún así, su autoridad dependía a menudo de la aceptación política. Las mujeres podían desempeñar funciones religiosas, pero con frecuencia se les excluía del poder de decisión final. Más que una previsión sobrenatural literal, el mito de Cassandra dramatiza la marginación de las voces disidentes. A creature will come. A creature that eats men. He will eat you, Father. And you. And you. And you. He will eat all of you. Su relato resuena a través de los siglos porque refleja patrones históricos reales de consejos ignorados dentro de los sistemas jerárquicos de gobierno. Número 42. Éfeso. La historia cuenta de un príncipe de Atenas llamado Andróclos, fundó la ciudad de Éfeso guiado por el consejo de oráculo de Delfos. Andróclos acabó uniendo las 12 ciudades de Jonia en la Liga Jónica. La existencia de Éfeso se ha confirmado ahora gracias a las excavaciones arqueológicas de los asentamientos en la colonia de Aya Suluk, en Turquía. Estos asentamientos se remontan al siglo X antes de nuestra era y apuntan a una ciudad que se desarrolló como una colonia ática jónica antes de convertirse en un importante centro cultural y económico. Las inscripciones y los restos estructurales respaldan los relatos históricos de su participación en la Liga Jónica, lo que le da más credibilidad a la historia del oráculo y Andróclos. Parece que detrás de las profecías del oráculo hay una historia verificable de crecimiento urbano y cooperación regional. Número 41. Tumba de Égisto. Égisto fue rey de Micenas y el asesino tanto del rey Atreo como de su hijo Agamenón. Hoy en día se ha confirmado que la estructura monumental conocida como la tumba de Égisto es una tradición posterior, en lugar de basarse en hechos reales. No hay ninguna inscripción que confirme quién yacía en la tumba, pero su inmenso diseño de tolos sí demuestra la existencia de poderosos gobernantes de élite durante la Edad de Bronce tardía. Cuando los arqueólogos del siglo XIX descubrieron tumbas similares, se dieron cuenta de que las descripciones homéricas de los ricos reyes guerreros no eran una fantasía exagerada. Aunque el nombre de la tumba se haya asignado más tarde, la estructura en sí misma confirma la existencia de dinastías reales que inspiraron narraciones épicas. El mito conservó el recuerdo de la autoridad política real arraigada en la sociedad micena. Número 40. El grifo.
Los escritores antiguos describían a los grifos como criaturas feroces con cuerpo de león y cabeza y alas de águila, de las que se decía que custodiaban yacimientos de oro en Asia Central. What happens when you combine the fiercest animal of the sky with the proudest of the land? You get the griffin. No tardó mucho en que gran parte de la comunidad histórica descartara a la criatura como pura fantasía, excepto una mujer. La historiadora Adrienne Mayer propuso que los viajeros antiguos se topaban con restos fosilizados de dinosaurios con pico, como el Protoceratops, y podría haber inspirado los relatos sobre el grifo. Los fósiles, que a menudo se encuentran cerca de regiones ricas en oro en las montañas de Altai, presentan picos afilados y esqueletos de 4 patas que se asemejan a la imagen de un grifo. Some paleontologists aren't so sure. It's a compelling hypothesis. Estas historias se transmitieron al oeste mezclando la observación con la imaginación. El debate continúa en torno al relato de Mayor, pero el mito de los grifos sigue vinculado a descubrimientos fósiles reales mal interpretados desde perspectivas antiguas. Número 39. El culto a Dionisio. Dionisio era un dios alborotador del panteón griego. He's a god who's been described as a god of the fluid element, a god of fluidity. Desde rituales frenéticos hasta estados alterados y celebraciones comunitarias, este dios griego y su gente eran salvajes. Los historiadores consideraban que los extractos y relatos de los cultos dionisíacos eran exagerados, pero las pruebas acabaron apuntando a lo contrario. Los descubrimientos posteriores de vasijas rituales e inscripciones confirmaron la existencia de cultos dionisíacos en toda Grecia. Los textos antiguos hacen referencia al consumo de vino y, posiblemente, de sustancias psicoactivas en contextos ceremoniales controlados. Eran reuniones que no solo tenían un propósito religioso, sino que también fomentaban la liberación emocional y la identidad grupal. Dionysus is a god who is worshipped by women and is worshipped in the countryside and leads women out of their homes, away from their looms, to the tops of mountains where they dance all night. En lugar de ser un mito caótico, los ritos dionisíacos reflejan experiencias religiosas estructuradas ligadas a la agricultura y a los ciclos estacionales. La narración mitológica transformó el comportamiento histórico del culto en una narrativa simbólica, pero el movimiento religioso subyacente sí existió. Número 38. Los hititas. Fuentes griegas bíblicas mencionaban la existencia de los hititas. Sin embargo, en el siglo XIX se habían perdido en los anales de la historia y muchos creían que eran ficticios. Esos relatos cambiaron después de que el viajero y geógrafo suizo Johann Ludwig Burckhardt identificara unas inscripciones desconocidas en Siria en 1812. Las excavaciones posteriores revelaron el vasto imperio hitita, con centro en Anatolia o la actual Turquía. Las tablillas cuneiformes descifradas confirmaron su influencia política durante la Edad de Bronce tardía y su condición de rival directo de los reinos de Egipto y Asiria. El resurgimiento de los hititas ilustra cómo civilizaciones enteras pueden desaparecer de los registros para luego revivir gracias a la arqueología. El mito preservó su existencia cuando se perdió la continuidad histórica. Lo que parecía mitológico resultó ser una superpotencia olvidada. Número 37. Élice o Élike. Cuenta la leyenda que la ciudad de Élice desapareció bajo el mar tras enfurecer a Poseidón. Los escritores de la antigüedad describieron terremotos e inundaciones que la engulleron de la noche a la mañana en el año 373 antes de nuestra era. How could an earthquake make an inland city sink underwater? Al igual que otros mitos que relataban la caída de las ciudades ante la ira de los dioses, muchos asumieron que la historia era alegórica. Imagina la sorpresa cuando en 2001 los arqueólogos redescubrieron Élice enterrada en sedimentos dentro de una antigua laguna. Los análisis geológicos confirmaron que la actividad sísmica y la licuefacción probablemente causaron la destrucción de la ciudad y su entierro. En un destino que se asemejaba al mito de otras ciudades perdidas como la Atlántida, el redescubrimiento de Élice validó cómo el mito conserva el recuerdo de eventos tectónicos reales. La leyenda, que antes se descartaba, resultó ser un relato con base histórica sobre un cambio ambiental catastrófico. That's where we found the pockmarks. We found holes. Some of them were configured in straight lines that extended half a kilometer or so. This is unusual. This caused a great deal of excitement on the survey boat. Número 36. Faetón.
El mito de Faetón cuenta una catástrofe ardiente en la que Faetón, el hijo de Helios, el dios del sol, en un acto de arrogancia, intenta conducir el carro del sol, pero pierde el control y quema la tierra. La antigüedad sufrió de perturbaciones geológicas y fenómenos cósmicos. En el caso de Faetón, los estudiosos sugieren que el mito tiene su origen en un evento de impacto, como el cráter de Cali entre 1530 y 1450 antes de nuestra era, en la isla estonia de Saaremaa, que creó varios cráteres. En lugar de ser solo una fantasía, la historia de Faetón podría codificar la memoria colectiva de una civilización sobre un espectacular suceso astronómico presenciado en la antigüedad. Número 35. Los misterios de Samotracia. El accidentado paisaje de la isla de Samotracia se considera en su día el lugar de ritos de iniciación y ceremonias secretas que prometían protección en el mar y revelación espiritual. Durante mucho tiempo, la celebración de rituales antiguos en la isla se imaginó como fantasías. Sin embargo, las excavaciones realizadas desde 2012 han revelado una sofisticada institución religioso-política que existió en su día en la isla y atrajo a líderes de todo el Mediterráneo. Los restos arquitectónicos muestran grandes salas ceremoniales diseñadas para iniciaciones organizadas. Las inscripciones indican jerarquías estructuradas e influencia cívica. En lugar de un comportamiento de culto caótico, los misterios de Samotracia estaban regulados, eran respetados y estaban integrados socialmente. Funcionando simultáneamente como centro espiritual y centro diplomático, Samotracia había ocultado durante siglos la historia de una red interregional, real y poderosa. Número 34. Monte Lycaón. Para los antiguos, el monte Lycaón no era un destino cualquiera. Sus cumbres se habían cobrado la vida de muchos de los que participaban en rituales de sacrificio, incluida la transformación del rey Licaón en lobo. Al menos eso fue lo que decían los rumores de la antigüedad, y durante siglos no se consideraron más que eso. Sin embargo, las excavaciones de 2016 en el supuesto altar de la cima del monte descubrieron huesos humanos mezclados con restos animales. Aunque las interpretaciones modernas siguen siendo cautelosas, las pruebas indican que en el lugar se celebraron ritos extremos en el pasado. A modo de puente entre leyenda monstruosa y los rituales ceremoniales, el descubrimiento en el monte Lycaón reduce la brecha entre la narrativa sobrenatural y la práctica religiosa histórica en la antigua Arcadia. Número 33. El oráculo de Dodona. Antes del oráculo de Delfos, el de Dodona se considera el oráculo más antiguo de Grecia. Era famoso por su roble sagrado, donde los sacerdotes interpretaban el susurro de sus hojas como mensajes divinos de Zeus. La arqueología moderna ha confirmado que Dodona funcionaba como un importante centro religioso ya en el segundo milenio antes de nuestra era. Se han descubierto miles de tablillas de plomo con inscripciones que contienen preguntas reales planteadas por los ciudadanos sobre el matrimonio, la vida y el comercio, en el que era un sistema estructurado de consulta espiritual arraigado en la observación del entorno. El mito de la adivinación a través del susurro de las hojas desempeñó un papel real en la vida cívica griega, lo que convirtió al oráculo de Dodona en un mito con impacto en la vida real. Número 32. La escritura lineal B. Descubierta en tablillas de arcilla en Creta y en la Grecia continental, la escritura lineal B es una escritura misteriosa que ha desconcertado a los arqueólogos durante muchos años. Originalmente se supuso que la escritura era un idioma desconocido sin relación con la civilización griega posterior. Due to Evans's position at the top of the archaeological tree, it soon became accepted that the Minoan Empire was the oldest and most powerful state in the region, and that Linear B could therefore not be Greek. Esa opinión se revirtió en 1952, cuando el filósofo inglés Michael Ventris la descifró, revelando que el lineal B era una forma temprana de griego. Este descubrimiento confirmó que la civilización micena, asociada desde hacía mucho tiempo con las leyendas homéricas, hablaba una lengua ancestral de griego clásico. Lo que antes parecía poesía épica desconectada de la historia, de repente ganó credibilidad. A 30-year-old architect had smashed Sir Arthur Evans's long-accepted belief that the Minoans were the dominant culture in the Aegean. It now looked as though they were in fact an outpost of colonial Greece. El desentrañamiento del misterio detrás de la escritura lineal B redefinió la comprensión moderna de la antigua Grecia, demostrando que el mundo de Homero reflejaba una cultura genuina de la Edad de Bronce basada en la realidad lingüística y arqueológica.
Número 31. Heródoto decía la verdad sobre el eclipse de Tales de Mileto. En su obra maestra Historias, el geógrafo e historiador griego Heródoto describió cómo Tales de Mileto predijo un eclipse solar que detuvo una batalla entre los lidios y los medos en el año 585 antes de nuestra era. Durante siglos los estudiosos dudaron que alguien en el mundo antiguo pudiera haber pronosticado tal evento. Sin embargo, los cálculos astronómicos modernos demostraron que efectivamente un eclipse solar total pasó sobre los campos de batalla de Asia Menor el 28 de mayo del año 585 antes de nuestra era. Aunque sigue el debate sobre cuán precisa fue la predicción de Tales, es innegable que el eclipse ocurrió. Heródoto no solo estaba repitiendo una leyenda, sino que de hecho documentaba un fenómeno astronómico real de gran repercusión política. La historia de Heródoto demostró que los primeros pensadores griegos tenían un conocimiento del cielo más avanzado de lo que se creía. Número 30. Las murallas ciclópeas. Puede que los cíclopes no sean reales, pero lo que se percibe como una de sus creaciones sí lo es. Nos referimos nada menos que a las murallas ciclópeas, enormes fortificaciones de piedra unidas entre sí sin un mortero. Son tan impresionantes que un viajero griego de la antigüedad, Pausanias, creía que solo podían haber sido construidas por la raza de gigantes tracios de un solo ojo, los cíclopes. En realidad fueron construidas por los micenios para fortificar sus murallas a finales de la Edad de Bronce. Ahora llamada mampostería ciclópea, esta técnica es simplemente ingeniería brillante, mano de obra y organización. También se cree que los micenos fueron capaces de desarrollar estas estructuras únicas después de estudiar otras civilizaciones como la egipcia y la hitita. Estas estructuras se pueden encontrar en lugares como Italia, Creta y Grecia. Número 29. La existencia de Agamenón. Aunque no seas fan de la mitología griega, probablemente hayas oído hablar de Agamenón, el rey de Micenas, hermano de Menelao, que lideró a los griegos en la guerra contra Troya cuando Helena fue raptada. Will you go to war with me, brother? Sí, el mismo que sacrificó a su hija Ifigenia antes de zarpar hacia Troya. Su historia es famosa gracias a la Ilíada de Homero, ¿pero realmente existió? Bueno, históricamente la ciudad de Micenas existe. Los arqueólogos han descubierto una tumba y una máscara de oro, conocida como la máscara de Agamenón. ¿Pero eso significa que el hombre detrás del mito es real? A great victory was won today, but that victory is not yours. ¿Quién sabe? Esta tumba es anterior a su supuesta época, por lo tanto, Agamenón podría no ser un mito, aunque aún no se ha demostrado que sea un personaje histórico. Número 28. Semíramis. Esta legendaria reina asiria era tan emblemática que su historia resonó en todas las culturas, difuminando la línea entre el mito y la realidad. Semíramis puede parecer un mito, pero en realidad está inspirada en una reina neoasiria, Shamuramat. Era la esposa de Shamshi-Adad V y madre de Adad-Nirari III. Los historiadores griegos dicen que gobernó tras la muerte de su esposo, el rey Nino, ampliando drásticamente su imperio. Construyó las murallas de Babilonia y controló grandes ejércitos. Generalmente se le representa como una mujer poderosa en un mundo dominado por hombres, y sinceramente eso no está muy lejos de la realidad. Es probable que Shamuramat gobernara en lugar de su joven hijo y ejerciera un poder poco común para una mujer de su época. Los registros antiguos lo demuestran, así que, aunque las leyendas adornaron su historia, su impacto fue real. Número 27. Creso. Puede que no conozcas todos los detalles sobre este antiguo rey, pero seguro has oído la expresión más rico que Creso. Así de legendaria fue su riqueza. Creso gobernó Lidia alrededor del siglo VI a.C. y se dice que amasó una fortuna inimaginable, que de alguna manera estaba relacionada con el mito del rey Midas, pero su fama no se debía solo al oro. En la historia de Heródoto aprende por las malas, gracias al sabio ateniense Solón, que el dinero no garantiza la felicidad. Aún así, no fue solo una leyenda. Las pruebas arqueológicas y literarias confirman que este rey multimillonario gobernó desde la ciudad de Sardes y que pudo haber entrado en conflicto con Ciro el Grande de Persia. Es probable que la verdadera fuente de su riqueza proviniera de los impuestos y no del toque dorado de Midas. Número 26. Homero. Homero es el nombre que se esconde tras dos obras maestras de la literatura griega antigua, la Ilíada y la Odisea. Now I can return to Ithaca and my sweet wife Penelope.
Gracias a él conocemos las historias de Guerra de Troya y el viaje de Odiseo de vuelta a casa. Sin embargo, nadie sabe si fue un personaje real. Algunos estudiosos creen que era un bardo ciego del siglo VIII a.C., tal vez de Jonia, ya que los poemas utilizan el dialecto jónico. Otros creen que Homero era solo el nombre de un grupo de narradores que transmitían tradiciones orales. Algunos incluso sugieren que las obras fueron escritas por una mujer o por diferentes autores, dado el cambio de tono en ambas epopeyas. Incluso hay un clan en la isla de Quíos que reclama a Homero como su antepasado. Real o no, su legado es innegable. Número 25. Espartanos. Todos hemos oído historias épicas sobre los espartanos, guerreros intrépidos entrenados desde la infancia para ser imparables. Películas como 300 los presentan como luchadores increíblemente musculosos que nunca se acobardan, ni siquiera ante la muerte. Spartans! What is your profession? Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo eso? Sabemos que los espartanos eran rudos, pero no exactamente como los pinta Hollywood. Su sistema de entrenamiento, conocido como agoge, se centraba en el trabajo en equipo y la disciplina, más que en el combate militar directo. Se enfocaba principalmente en formar ciudadanos que sacrificaran todo por Esparta. El entrenamiento militar formal probablemente comenzaba en la edad adulta. Aunque estaba en buena forma física, lo que los hacía realmente peligrosos era su unidad y precisión en el campo de batalla. Aún así, no eran invencibles. Su rígida práctica acabó fracasando cuando el ejército más flexible lo superó en estrategia. Your position is hopeless. In a few moments you will be dead. But Greece will live. Número 24. Narciso. La palabra Narciso se utiliza con bastante frecuencia, pero ¿sabías que tiene su origen en la mitología griega? Todo se remonta a un joven llamado Narciso, que era tan increíblemente guapo que la gente se enamoraba de él casi al instante. Él rechazaba a todos, incluida a la pobre ninfa Eco, que se marchitó de amor. Los dioses no se tomaron a la ligera su arrogancia y lo maldijeron, por lo que finalmente falleció por su propio amor. En el lugar donde se murió nació una flor que recibió su nombre. Este mito le dio origen al término narcisismo, que describe un trastorno de personalidad basado en la autoimportancia. Número 23. Alejandro Magno. Alejandro tenía solo 20 años cuando se convirtió en rey de Macedonia y a los 30 ya había conquistado gran parte del mundo conocido. Aplastó a la poderosa Persia, conquistó Egipto y llegó hasta la India sin perder una sola batalla. He learns that the world is so much bigger than he ever thought it was, and it makes him determined to keep pressing on in order to conquer the world. Aunque algunos se lo atribuyeron a la suerte, Alejandro era sin duda un genio táctico que superaba en astucia a sus enemigos. No solo ganó guerras, sino que reformó la civilización, fundó muchas ciudades y se convirtió en una leyenda viviente. Se dice que incluso creía que era hijo de Zeus. Audaz, ¿verdad? Detrás de esa imagen, algunos dicen que luchaba contra el consumo de sustancias y tenía un temperamento violento. You no longer serve the purpose of this march. Get it from my sight. Probablemente no era alto ni corpulento. Luego, cuando murió de una misteriosa enfermedad sin nombrar a un sucesor, su imperio no pudo mantenerse sin él. Número 22. El rey Midas. Cuando escuchas el nombre del rey Midas, probablemente piensas en un hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. Según la leyenda, después de ayudar al dios Dionisio, este le concedió un deseo, y eligió un don que rápidamente se convirtió en una maldición. Los mitos pueden ser inventados, pero sin duda existió un rey llamado Midas. En 1957, los arqueólogos desenterraron una lujosa tumba en Gordio, la antigua capital de Frigia, que data aproximadamente del 740 a.C. En su interior se encontraban los restos de un rico gobernante enterrado con objetos de lujo. Puede que no sea el legendario Midas, pero los estudios creen que la tumba podría ser la de su padre, ya que la cronología y la riqueza coinciden. Incluso hoy en día se siguen descubriendo nuevos yacimientos funerarios que se creen que están relacionados con el mundo de Midas. Número 21. El alfabeto. En la mitología griega se cree que Cadmo, un príncipe fenicio, les llevó las escrituras a los griegos. En sus historias era un héroe que les enseñó a utilizar las letras, es decir, les dio el alfabeto.
Lo interesante es que algunos historiadores modernos creen que sí sucedió, pero no exactamente como sugiere el mito. El alfabeto griego podría venir de los fenicios, aunque no está muy claro cómo sucedió el intercambio. Se cree que alrededor del año 800 a.C., los griegos tomaron el sistema de escritura fenicio, lo modificaron y le añadieron vocales, algo de lo que carecía. Por lo tanto, puede que Cadmo sea una leyenda, pero la idea de que los griegos obtuvieron su alfabeto de los fenicios no está lejos de la realidad. Número 20. El Monte Olimpo. But why did you leave me on Earth? Didn't you want me? Of course we did. Your mother and I loved you with all our hearts, but someone stole you from us. Todo dios necesita dónde vivir. En la mitología griega, el hogar de los 12 dioses estaba inspirado en el Monte Olimpo Real, en la frontera entre Tesalia y Macedonia, y su pico más alto, Míticas, a más de 2.800 metros de altura. Cuando los griegos se asentaban en otras zonas, también le llamaban Olimpo al pico más alto. En 1913, Frédéric Boissonnas y Daniel Bodbovy realizaron la primera ascensión registrada al Monte Olimpo. Sin embargo, no fueron los primeros en escalarlo, ya que científicos griegos posteriormente encontraron objetos en la montaña que databan del 400 a.C. Algunos creen que los fenómenos naturales del Monte Olimpo, como el impacto de un meteorito, pueden haber inspirado algunas de las hazañas de los dioses en la mitología. Guys, Olympus would be that way. Número 19. El Palacio de Néstor. The Trojans have never been conquered. Some say they can't be conquered. Según la Ilíada y la Odisea de Homero, Néstor fue un antiguo argonauta y rey de Pilos. En esos relatos, ya anciano, les da consejos a otros, entre ellos Agamenón y Aquiles. En 1939, el arqueólogo estadounidense Carl Blegen encontró los primeros indicios del Palacio de Néstor en Pilos. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial detuvo las excavaciones durante años. En 1952, Blegen y su equipo regresaron, continuaron excavando el palacio y descubrieron objetos antiguos hasta 1966. En el 2015, un equipo de los antiguos empleadores de Blegen, la Universidad de Cincinnati, descubrió la tumba del guerrero del Grifo en las cercanías. Data de alrededor de 1400 a.C. Estaba llena de riquezas y aunque el cuerpo aún no se ha identificado, no se cree que sea Néstor. How many battles have we won off the edge of his sword? This will be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. Número 18. Cíclopes. Los cíclopes aparecen en muchos mitos griegos y se han convertido en uno de los seres mitológicos más famosos. Descritos como criaturas descomunales con una fuerza inmensa, su rasgo más característico es el único ojo que tienen en el centro de la cara. Dependiendo de la historia, son representados como asaltantes bárbaros, constructores o herreros de Zeus. Aunque las criaturas no existieron en realidad, podrían haber estado inspirados en un elefante prehistórico. En 1914, el paleontólogo austriaco Othenio Abel sugirió que el mito de los cíclopes podría haberse originado a partir de que los antiguos griegos descubrieran cráneos de elefantes enanos. La enorme cuenca nasal del animal para su trompa podría haber sido mal interpretada como una cuenca ocular. Se han encontrado fósiles de elefantes enanos en varias islas del Mediterráneo, incluida Creta en Grecia. The skeleton looked sort of human-like, only much bigger and a little stranger. Next thing you know, bada boom, bada bing, bada bam, you have a cyclops. Número 17. El laberinto de Creta. La mitología griega puede llegar a ser bastante extraña, debido a que la esposa de Minos, Pasífae, se escondió en una vaca de madera que un toro fecundó, dio a luz al Minotauro, el monstruo híbrido mitad humano, mitad toro. Minos, el rey de Creta, consiguió que Dédalo creara un laberinto para esconder a la criatura, y el rey sacrificaba personas para alimentarlo. Aunque afortunadamente la criatura no existió, el laberinto al parecer sí. En 1900, un equipo dirigido por el arqueólogo británico Arthur Evans comenzó a excavar Knossos. Se descubrió un elaborado laberinto con motivos de toros, lo que llevó a creer que era el de la leyenda. En cuanto al Minotauro, puede que se haya inspirado en el cráneo de la especie extinta de elefante, Dinotherium gigantum.
Número 16. Escila y Caribdis. Tell me those aren't sharks. Those aren't sharks. En la mitología griega, Escila y Caribdis son monstruos marinos que se dice que viven en el mismo estrecho, ambos bajo las rocas. Cuando Odiseo navegó cerca de ellos, le aconsejaron que se acercara más a Escila que a Caribdis para perder a algunos tripulantes y no a todos. De ahí surgió la expresión entre Escila y Caribdis, que es similar a entre la espada y la pared. Caribdis utiliza remolinos para arrastrar barcos hasta su boca, mientras que Escila atrapaba gente para devorarla. Los científicos creen que el dúo pudo haberse inspirado en el estrecho de Messina, al sur de Italia, ya que se sabe que la zona tiene remolino y rocas. It's Charybdis! What? She guards the Sea of Monsters! Número 15. El rayo de calor de Arquímedes. Probably the most famous ancient death ray was the one that was built by the Greek inventor Archimedes. Aunque el asedio de Siracusa sucedió realmente entre el 213 a.C. y el 212 a.C., hay una parte de la historia que algunos creen que no es más que un mito. Cuando la República Romana envió barcos para atacar, el inventor Arquímedes se puso creativo. Utilizó espejos para crear un rayo de calor que les prendió fuego a los barcos enemigos. Esta tecnología inverosímil fue probada en 1973 por el científico griego Ioannis Sakas. Logró incendiar una maqueta de barco romano, lo que parece darle bastante peso a que esto haya sucedido. Sin embargo, el programa de televisión Mythbusters no pudo replicar su experimento. Lo intentaron 3 veces y no lograron más que pequeños incendios. Por el contrario, en el 2023, Brenda Sanner, de 13 años, fabricó una mini versión del rayo de calor de Arquímedes con mucho éxito. But how could Archimedes have conceived such a formidable weapon, one far in advance of any known at the time? Número 14. El diluvio de Deucalión. Before he walked on, my father Enoch told me that one day, if man continued in his ways, the Creator would annihilate this world. Muchas culturas tienen una mitología del diluvio universal, como Noé en la Biblia. En la antigua Grecia fue el diluvio de Deucalión. Zeus, en otro de sus arrebatos, decidió ponerle fin a la Edad de Bronce invocando una inundación para destruirlo todo. Deucalión y su esposa Pirra sobrevivieron al diluvio construyendo un arca con la ayuda de su padre Titán, Prometeo. La crónica de Paros, que detalla parte de la historia de Grecia, sugiere que una inundación regional ocurrió alrededor del 1529 a.C. Durante años, los arqueólogos marinos habían encontrado pruebas que parecían confirmar que fue real. En el año 2000, Robert Ballard, famoso por haber descubierto los restos del Titanic, encontró pruebas en el Mar Negro de que una gran inundación había ocurrido hace más de 7000 años. A great flood is coming. The waters of the heavens will meet the waters of the earth. Número 13. Manzanas de oro. My last labor by far was the most difficult. I had to pick the golden apples of Hesperides. Esta fruta legendaria ha aparecido en varios mitos griegos. El más famoso es el de Eris, que debía darle la manzana de la discordia a la más hermosa. Esto llevó a que 3 diosas la reclamaran. Zeus le delegó la decisión a Paris, que le dio la manzana de oro a Afrodita porque lo había sobornado con el amor de Helena de Esparta, provocando la guerra de Troya. Aunque hay especies de manzanas que comparten similitudes con la de la leyenda, se cree que es otra fruta en la que se inspiraron los griegos. Los científicos han sugerido la fruta del argán, el membrillo y los tomates. Sin embargo, como muchos idiomas la describen como una manzana dorada, la explicación favorita es la naranja, sobre todo porque no se cultivaba en la región en esa época. Necklace of Harmonia, Hercules' bow, golden apple of discord. 3 millennia of gods and demigods. You think that someone would have come up with a cure for Talia's tree. Número 12. Hércules y el león de Nemea. This was no ordinary beast. It had a hide so tough, no weapon could penetrate it. Hércules, el semidios nacido del padre de los cielos Zeus y la mortal Alcmena, fue engañado por Hera, su madrastra y tía, para que matara a su familia. En fin,
Para redimirse, trabajó bajo las órdenes del rey Euristeo, quien le encomendó los 12 trabajos de Hércules. El primero fue matar al león de Nemea que estaba atacando la ciudad. A pesar de que la piel de la bestia tenía fama de ser impenetrable, Hércules logró acabar con él. Hoy en día los leones no viven en Europa, pero solían hacerlo, y puede que se extinguieran en la Edad de Bronce. Por eso, algunos científicos creen que una versión real inspiró la fábula del león de Nemea. No es la primera vez que unos leones aterrorizan a una comunidad, como los devoradores de hombres de Tsavo en Kenia, en 1898. Ever heard of the man-eating lions of the Tsavo? Well, in 1898, during the construction of the Kenya-Uganda railway line, more than 135 were mauled to death. Reasons of why lions would choose human as their first prey still raises eyebrows. Número 11. La civilización micénica. I have decreed that this boy shall remain here with us in our city. Furthermore, he shall from this day forward be my own son, and heir to the throne of Mycenae. El asentamiento de Micenas y la civilización que lleva su nombre han tenido gran protagonismo en la mitología griega. Después de ser fundada por Perseo, el asesino de Medusa, Agamenón tomó la corona y dirigió a los griegos en la guerra de Troya. En 1874, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, desesperado por demostrar la veracidad de la obra de Homero, comenzó a excavar un yacimiento que resultó ser Micenas. Encontró un cementerio real y muchos artefactos, incluido la llamada máscara de Agamenón, que data de antes del reinado del legendario gobernante. El trabajo de Schliemann no solo demostró que el yacimiento de Micenas existió, sino que toda una civilización que se creía perdida en el tiempo había pisado la tierra. On either side of me stand two assistant priests, wearing masks as well, lumpy, pop-eyed masks, such as were also found at Mycenae. Número 10. La ciudad de Tenea. Según la mitología, después de la guerra de Troya, un grupo de prisioneros fue llevado a la isla de Ténedos. Finalmente, Agamenón, el rey de Micenas, les permitió crear un asentamiento, que se convirtió en la ciudad de Tenea. El lugar también desempeñó un papel importante en la historia de Edipo, que, como se sabe, le dio nombre a todo un complejo, pero la ciudad desapareció de los registros y parecía un lugar ficticio. Eso fue hasta 1846, cuando se encontró el Kuros de Tenea en la zona. Luego, en 1984, los aldeanos locales y la arqueóloga Elena Korka descubrieron un sarcófago. En el 2013 dirigió una excavación del yacimiento. Desde entonces se han descubierto varios objetos antiguos y restos de edificios de Tenea. Número 9. Oricalco. It was Cadmus that brought the making of bronze. He knew how to make alloys, special metals, which in the early days of civilization was the beginning of technology. Cuando pensamos en los materiales más preciosos del mundo, nadie considera el oricalco. Sin embargo, para los antiguos griegos, este metal estaba por detrás del oro en valor. En el Critias de Platón se habla de las paredes de algunos de los edificios de la Atlántida que estaban decorados con este material inusual. Describió el metal como que brillaba con la luz roja. The copper tint of this metal caught the attention of the seekers that came to this sacred place. Aunque muchos creían que el oricalco era ficticio, en el 2015 se hizo un descubrimiento. Frente a la costa de Gela, en Sicilia, se localizó un naufragio de 2.600 años de antigüedad. A bordo había 39 lingotes hechos de lo que parecía ser oricalco. Los científicos descubrieron que era una aleación hecha principalmente de cobre y zinc, pero que también tenía rastros de plomo, níquel y hierro. Número 8. El vellocino de oro. Get the fleece. En la mitología, con el objetivo de convertirse en rey de Iolco, Jasón y sus argonautas se propusieron reclamar el vellocino de oro de Crisómelo, que tiene una larga relación con su herencia. When do we sail? Tomorrow. Como su nombre indica, el codiciado objeto era una piel hecha de oro. Durante un peligroso viaje lleno de aventuras, Jasón consigue el icónico objeto de un bosque de Cólquida, en la actual Georgia. Bueno, esta historia podría estar basada en hechos reales. En aquella época, los vellones de las ovejas se utilizaban para recoger las escamas de oro de los ríos y arroyos. Varias de estas fuentes de agua se encontraban en Georgia
y se mencionan en la historia de Jasón. Por lo tanto, es probable que el vellocino de oro se refiera a esta antigua forma de recolección. The fleece. Give me the fleece. It has the power to heal. Número 7. La quimera. Una de las criaturas más aterradoras de la mitología griega, la quimera, que escupe fuego, se representa típicamente con cabeza de león, cabra y cola de serpiente. Según la Ilíada de Homero, Belerofonte derrotó a la bestia en Licia, la actual Turquía. Bueno, es probable que un lugar real inspirara esta historia. En Yarnastash, cerca de la antigua ciudad de Olimpia en Turquía, se encuentra el monte Quimera. Legend has it that a fire-breathing monster was killed here by a Greek god, and its breath lives on beneath the rocks. En las laderas hay fuegos que siguen ardiendo siglos después, alimentados por respiraderos de gas natural que se encuentran debajo. Además, se dice que la zona estuvo habitada por leones, serpientes y cabras. Sospechoso. As the rocks of Yanartash continue to burn, geologists are continuing their search for more deposits like these. Número 6. Plutonio en Hierápolis. Apodadas las puertas de Plutón, se pensaban que estas zonas eran entradas al inframundo en la antigua Grecia. This magnificent place hides a dark secret. Legend says that beneath these streets lies the gate to hell. Llamadas Plutonión en honor al dios Plutón, que antes se llamaba Hades, el sacrificio de animales era una práctica común, especialmente en el yacimiento de la antigua Hierápolis, en la actual Turquía. Durante una ceremonia, un sacerdote llevaba un animal a las profundidades. El gas tóxico que se elevaba hacía que la criatura muriera, pero el humano viviera. Creían que Plutón enviaba el gas. Sin embargo, después de que la cueva fuera descubierta en el 2011, los estudios han demostrado que el gas son bolsas de dióxido de carbono procedentes de la actividad sísmica. It's amazing that the myth was not only a myth, but it is a reality. Los sacerdotes contenían la respiración para escapar de los efectos y eran celebrados por sobrevivir al sacrificio de Plutón. The priests likely believe the deadly vapors rise straight from the underworld. They almost certainly believed it was the gates of hell, and this was the only way they could survive it. Número 5. El oráculo de Delfos. Uno de los principales trabajos en la antigua Grecia consistía en ser la Pitia en el templo de Apolo. At any given time, a single oracle known as the Pythia communicates Apollo's will. También conocida como el oráculo de Delfos, la suma sacerdotisa recibía la visita de muchos, incluidos gobernantes. Iba a una cámara e inhalaba los vapores de una grieta en una roca, lo que la ponía en un trance para dar consejos. In antiquity, just like today, people had a lot of uncertainties in life, and they presumed that the gods knew more than they did. Sin embargo, esto ocasionalmente causaba delirios o la muerte. Cuando el templo fue excavado a finales del siglo XIX, el vapor místico no estaba presente, así que se pensó que era un mito, pero en el 2001, estudios geológicos encontraron zonas de falla debajo del lugar. Los investigadores creen que el vapor era gas hidrocarburo. En una fuente de agua cercana se descubrió etileno, que alguna vez se usó como anestésico. Scholars think water running underground could have carried gases up through the fault lines, directly to the priestess. Número 4. Amazonas. Cuando pensamos en las Amazonas, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es la Mujer Maravilla. Lo segundo es que son ficticias, ¿o no? La antigua Grecia estaba fascinada con ellas. Como tal, aparecían en muchas historias, incluidos los 12 trabajos de Hércules, y mostraban sus superiores habilidades de combate y fuerza sobre el pueblo griego. Amazon battle scenes decorated the Parthenon on the Athenian Acropolis. Paintings and statues of Amazons adorned temples and public spaces. En el 2019 se excavó una tumba en la región de Voronezh, en Rusia. Los arqueólogos encontraron los restos de 4 guerreras de 3 generaciones enterradas juntas, así como un elaborado tocado dorado, armas y otros objetos. The women's skeletons show battle injuries, ribs slashed by swords, skulls bashed by battle axes, and arrows embedded in bones. Aunque oficialmente se atribuyeron los restos a nómadas escitas, algunos investigadores creen que son la base de la leyenda de las Amazonas. Número 3.
Atlántida. An ancient structure bears a striking resemblance to a stone staircase. But is it natural or man-made? Desde que Platón escribió sobre la isla de la Atlántida en su obra, la raza humana ha estado fascinada con el lugar. En sus relatos, Platón describe la isla utópica desde su punto más alto hasta su punto más bajo, cuando los dioses la hundieron en las profundidades del océano. Aunque se cree que la Atlántida es ficticia, la historia podría no serlo. En cambio, podría estar inspirada en un desastre natural real que se tragó una isla. Un ejemplo es la erupción volcánica y el terremoto que convirtieron la singular isla de Santorini, antes conocida como Thera, en un archipiélago. El terremoto también creó tsunamis que arrastraron otros asentamientos. Esto devastó la muy avanzada civilización minoica, que quedó aniquilada. There is a huge amount of unrecorded human history beneath the ocean surface that we don't know very much about at all. Número 2. Calamar gigante. The video of the 20-foot giant squid, 100 miles off of New Orleans, captured the public's attention. Muchas civilizaciones antiguas cuentan historias sobre monstruos calamar gigante que destruyen barcos, aterrorizan los océanos y los griegos no eran diferentes. En la Odisea, Homero describe a los monstruos marinos Escila y Caribdis, que vivían en un estrecho. Este último era conocido por crear remolinos, mientras que el primero tenía 6 cabezas, 5 metros de largo y filas de dientes afilados. Athena, protect us. Escila usaba sus múltiples cabezas para devorar a 6 marineros que se acercaban demasiado a su roca. No fue sino hasta 2004 que los científicos lograron obtener una foto de un calamar gigante en su hábitat natural. Y tenía cierto parecido con la leyenda de Escila. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. La ciudad de Troya. Para los antiguos griegos, la ciudad de Troya en Turquía era un poderoso reino que cayó durante la guerra de Troya. According to legend, Troy rises from the coastal plains of Asia Minor. It's the most powerful city in the region, housing more than 10,000 citizens. Detallada en la Ilíada y la Odisea de Homero, fue conquistada tras 10 años de asedio por el ejército griego liderado por Agamenón. También es el escenario de la legendaria lucha entre Aquiles y Héctor. Pero luego pasó a la historia y se consideró un mito. Eso fue hasta 1865, cuando Frank Calvert comenzó a excavar un yacimiento en Gisalric y encontró pruebas de su existencia. Homer left clues to the location of Troy throughout the Iliad, and the details are so precise that many historians believe he was talking about an actual place. Usó a Heinrich Schliemann, conocido por sus métodos imprudentes. En 1871 encontró múltiples ruinas que se cree que le pertenecieron a Troya. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto más pruebas de que la legendaria ciudad pudo haber existido. ¿Hay algún otro mito griego sorprendentemente cierto que hayamos olvidado? But the gods of Olympus are real. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.